Bueno, en la sección 4.1 vamos a arrancar con los cuadriláteros y vamos a terminar estudiando la clasificación de todos los cuadriláteros a lo largo de todo el capítulo 4. En primer lugar, en la sección 4.1 nosotros vamos a definir qué es un cuadrilátero, ¿no? Y acá dice que un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, ¿sí? En la figura A aparece un cuadrilátero donde todos sus lados están contenidos en el mismo plano. Y en la figura B hay un cuadrilátero que tiene lados que no están en el mismo plano. Bueno, en el caso de la imagen de la figura B se llama cuadrilátero oblicuo o avaliado. Con todos los cuadriláteros que nosotros vamos a trabajar son los del tipo A, ¿sí? Es decir, aquellos que están todos contenidos en el mismo, que todos los lados están en el mismo plano. Vamos a definir en primer lugar qué es un paralelogramo, ¿sí? Dentro de todos los cuadriláteros, el primer tipo que vamos a clasificar, que vamos a identificar o diferenciar de los otros cuadriláteros son los paralelogramos, ¿sí? El paralelogramo es un cuadrilátero que tiene todos los pares de lados opuestos paralelos, ¿bien? Entonces, si ustedes los ven, a los paralelogramos son un subconjunto de un conjunto más amplio que serían todos los cuadriláteros. ¿Se entiende eso? Bueno, los paralelogramos tienen propiedades. ¿Sí? La primera propiedad que tienen los paralelogramos es que si se traza una diagonal, lo va a dividir siempre en dos triángulos congruentes. ¿Sí? Veamos esta demostración. Dice, dado el paralelogramo ABCD, cuando ustedes vean esa figurita, ese símbolo de paralelogramo, con AC diagonal, demuestra que el triángulo ACD es congruente con el triángulo CAB. Bueno. En primer lugar tenemos la hipótesis, es un cuadrilátero, es un paralelogramo, ¿no? Como es un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos, dice AB es paralelo a DC. Y esa es la definición, ¿no? Los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos. Si si AB es paralelo a CD, entonces esta diagonal AC es una transversal. Bien. Entre dos rectas paralelas va a resultar que el ángulo 1 y 2 son congruentes porque son alternos internos entre rectas paralelas, ¿no? Y se justifica. Si dos rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos son congruentes. Bien. Ahora, la recta AD es paralela a la recta BC. Entonces acá tenemos otro par de rectas paralelas y AC sigue siendo una transversal, pero ahora entre AD y BC. Entre AD y BC, con esta recta transversal, 3 y 4 son alternos internos, por lo tanto van a ser congruentes. Y hay esa misma razón que en el punto 3. Entonces tenemos 1 congruente con 2, 3 congruente con 4, AC congruente consigo mismo. Bien. Entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Bien. Ahora, si esos dos triángulos son congruentes, se van a derivar una serie de corolarios y resultados que se prueban automáticamente con la congruencia de estos dos triángulos. Como estos dos triángulos son congruentes, ¿qué vamos a tener? Que los ángulos opuestos son congruentes. ¿Sí? Fíjense, si el triángulo ADC es congruente al ABC, ¿sí? D y B son ángulos correspondientes y las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. ¿Bien? Lo mismo, si nosotros miramos este paralelogramo y en vez de trazar la diagonal AC, trazamos la otra diagonal DB,
Esos dos triángulos resultan ser congruentes, entonces el ángulo con vértice en A es congruente al ángulo con vértice en C. Y ahí queda probado el corolario 4.12. Bueno, también se va a cumplir este otro corolario. Si esos dos triángulos son congruentes, ¿qué va a pasar? Los lados opuestos, fíjense, AD correspondiente con BC. AB correspondiente con DC. Entonces, porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, entonces en todos los paralelogramos se va a cumplir que los lados opuestos son congruentes. Esto después les sale a ustedes para demostrar, ¿sí? Después dice, las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí. Y dos ángulos consecutivos de un paralelogramo siempre son suplementarios, es decir, suman 180. Después tenemos otro teorema, dice que prueba algo que nosotros ya sabíamos, ¿sí? Que la distancia entre dos rectas paralelas es constante. Pero eso hay que demostrarlo, ¿no? Dice, dos rectas paralelas son equidistantes donde quiera. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos la recta AB paralela a la recta CD, si tomamos la distancia entre un punto de una recta a la otra, en cualquier punto de la recta, la distancia entre ellas es constante, se va a mantener. Bueno, entonces dado la recta AB paralela a CD, el segmento AC perpendicular a CD y BD perpendicular a CD, hay que demostrar que el segmento AC es congruente con BD, ¿sí? Fíjense, acá lo que se forma es que tenemos la hipótesis. Entonces resulta que AC y BD también van a ser paralelas porque si dos rectas son perpendiculares a una misma recta, acá AC es perpendicular a AB y BD es perpendicular también, por lo tanto son paralelas entre sí. ABDC es un paralelogramo porque va a tener dos pares de lados opuestos paralelos por la definición de paralelogramo. Bien. Y como es un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes, resulta que AC tiene la misma medida que BD. Bueno, ¿qué más tenemos que saber de un paralelogramo? Que todo paralelogramo posee dos alturas y dos bases, ¿sí? Las dos bases va a ser cualquiera de los dos lados consecutivos distintos, ¿sí? Por ejemplo, si en el paralelogramo BRST, una de las bases es el segmento RS y la otra base, bueno, pero el segmento RS es congruente con el segmento BT, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos una base y la otra es el segmento RB, ¿sí? Tiene dos bases que son los dos lados desiguales del paralelogramo. Y la altura la vamos a definir como un segmento perpendicular desde el vértice al lado opuesto. Como tenemos dos bases, un paralelogramo siempre va a tener dos alturas. ¿Vamos? Este paralelogramo que aparece en la figura A, que es el paralelogramo BTSR, fíjense que es el mismo paralelogramo que BTSR que aparece en la figura B. ¿Sí? Acá yo les pinté con rojito la altura correspondiente al lado BT o al lado RS, es lo mismo, porque el segmento, como las rectas son paralelas, si es perpendicular a uno, también es perpendicular al otro. ¿Bien? Lo que importa es que la distancia entre R y W, ese numerito es la altura del paralelogramo BTSR que corresponde al lado BT. Pero también nosotros podemos trazar la perpendicular, por ejemplo, desde el punto S al segmento RT. Como pueden ver, la altura acá no cae dentro del segmento RB. Bien, entonces, al igual que como hacemos con los triángulos, trazamos la recta que contiene el lado RB. Y desde ese trazamos la perpendicular.
Entonces, lo que está acá pintado con verde, que es el segmento SZ, es la altura del paralelogramo que corresponde al lado RB. ¿Bien? Lo mismo que TI. TI también es la altura que corresponde al lado RB. Si ustedes trazan la altura, por ejemplo, desde B perpendicular a TS, van a ver que todos esos segmentos tienen la misma altura porque lo que, digamos, marcan es la distancia entre las rectas paralelas. Bien. Y acá en la figura me faltó poner la rayita arriba de RB y la rayita arriba de ST. Bien, porque acá estoy hablando de segmentos. Bueno, hay un lema que nos va a permitir justificar esto. Otro teorema. Dice, si dos lados de un triángulo son congruentes, por ejemplo, acá tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Supónganse que resulta que el lado AB es congruente al lado ED, que BC es congruente con EF. ¿Sí? Ahora, si el ángulo que está comprendido entre estos dos lados, acá con vértice en B, es mayor que el ángulo que está comprendido entre esos otros dos lados, ¿sí? Va a resultar que el lado AC, que es el opuesto a este ángulo, es mayor que el lado DF opuesto al ángulo E. ¿Sí? Entonces, si dos lados de un triángulo son congruentes con dos lados de un segundo triángulo y el ángulo incluido en el primer triángulo es mayor que el ángulo incluido en el segundo triángulo, entonces la longitud del lado opuesto al ángulo incluido del primer triángulo, que sería acá el segmento AC, es mayor que la longitud del lado opuesto al ángulo incluido del segundo triángulo. Este resultado, ese lema, nos permite justificar el teorema 418, que dice, en un paralelogramo con pares de ángulos consecutivos desiguales, la diagonal mayor se encuentra opuesta al ángulo obtuso. ¿Bien? Fíjense, si nosotros acá tenemos el paralelogramo ABCD, ¿bien? El ángulo con vértice en D es obtuso, ¿sí? Y el ángulo con vértice en A es agudo. Lo que sabemos es que estos dos suman 180, pero en particular, si no son iguales, uno va a ser mayor que el otro. ¿Bien? Lo que nos dice este teorema es que de las dos diagonales que tiene el paralelogramo, la más larga, es decir, la más grande, la de mayor longitud, va a ser la diagonal opuesta al ángulo obtuso. ¿Bien? Bueno, acá vamos a insertar el videito este con la explicación. Fíjense, acá resulta que el segmento DB, acá yo me equivoqué, ¿se dan cuenta? Acá voy a tener que corregir esto porque si este es el ángulo obtuso, entonces es al revés. AC, ¿sí? La diagonal que está ahí, es mayor que la diagonal DB. Ahí me he equivocado en el símbolo, chicos. ¿Sí? Porque DB está opuesto al ángulo menor. Bueno, ahí tienen los ejercicios seleccionados para resolver y compartir en el foro.